Buenos días. Hoy vamos a presentar el tema de fluidos en el tema de hidrostáticos e hidrodinámicos, presentado por Kevin Manuel Fernández y quien los presenta Miguel Matamoros. Arias. Shush, shush. A ver, los fluidos. Estos se caracterizan por estar en dos secciones, tanto los hidrostáticos como los hidrodinámicos. Entonces, los hidroestáticos son más bien la ciencia que estudia los fluidos en estado de reposo. Por ejemplo, está la laguna de Tota. Como ella no está en constante movimiento, no está en un río que la lleve de un lado a otro, entonces está en estado de reposo en la laguna de Tota. Eso es hidroestáticos. Mientras que los hidrodinámicos son los que estudian el fluido en movimiento. En este caso, dentro de una manguera donde se encuentra moviendo. En un momento podrá estar en este lado de la manguera y en el siguiente va a estar saliendo acá. Ahora, los flujos. Los fluidos hidrodinámicos suelen estar en diferentes tipos de flujos. En el caso, puede ser el flujo laminar, que es donde todas las partículas se desplazan con la misma velocidad, en la misma dirección, de la misma forma, sin que ninguna esté en desacuerdo. Mientras que el flujo turbulento es cuando una dijo me voy por aquí, entonces todas empezaban a revolverse. Y pues eso sería el flujo turbulento. Ninguna sigue un patrón, todas están alocadas. El principio de Pascal. El principio de Pascal consta en describir lo que es el cambio de presión en un fluido, comúnmente en un dispositivo cerrado, el cual los átomos libres se transmiten a la presión de manera uniforme. Y acá tenemos su respectiva ecuación, donde tenemos la delta de la presión al tope es igual a la masa por la gravedad sobre lo que crea por el área. Carajo. Ya. Entonces, ya volviendo a repetir lo que ya se había mencionado, cuando no hay ninguna presión, pues el flujo se va a mantener igual. Y pues en este caso vamos a tomar lo que es una pequeña masa y le vamos a agregar una aún más pesada encima de lo que es la plataforma. Lo que esto va a hacer es que el la presión de lo que es el fluido en este dispositivo cerrado va a empezar a aumentar, tanto por la parte del superior como por la parte del inferior. Acá lo describo. Y con eso pues ya llegamos a lo que es la variación de la presión del tope y el fondo, las cuales estas van a dar iguales debido a que no hay ninguna parte donde este se pueda escapar o distribuir. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene el principio de Pascal? Los más comunes usados son en los que son dispositivos hidráulicos como el de los automóviles, los gatos hidráulicos o incluso los sistemas o las máquinas hidráulicas. Como podemos ver, estas normalmente se manejan con líquido. En su casa normalmente tienen un líquido especial, pero también algunos pueden incluso hasta trabajar con agua. El principio de Arquímedes. Arquímedes hace unos cuantos años, siglos, dijo que todo fluido, todo objeto que estuviera dentro de un fluido iba a recibir una fuerza ascendente que lo iba a expulsar de este. Entonces, eso se demuestra mayormente en los barcos, donde este utiliza este principio para flotar. El principio de Arquímedes se rige por la siguiente función, donde sabemos que la masa por la gravedad es igual a la fuerza. Si reemplazamos la densidad, entonces sabemos que la densidad sería el volumen por la gravedad, ya que la masa es igual al volumen a la densidad por la velocidad, por el volumen por densidad. Y si reemplazamos la fuerza, llegamos a que la fuerza es igual a la masa por la gravedad y volvemos a ese punto. La masa es igual a la densidad por el volumen, volviéndola a reemplazar. Esto nos diría que la densidad por el volumen por la gravedad de un objeto es igual a la densidad del segundo objeto por su volumen por su gravedad. Ahora, el teorema de Bernoulli. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este señor dicta que, o dice que, los fluidos tienen una igualdad una constante que se relaciona entre su presión
y su velocidad. Entonces, a mayor presión, menor velocidad va a tener el fluido. A menor presión, mayor velocidad va a tener este. Esto se puede comprobar muy fácilmente cuando tenemos una jeringa. Esta es más grande en un punto y más delgada en el otro, por lo que al momento de despichar la jeringa, de sacar el líquido, vemos que esta se está moviendo bastante lento, pero el agua, el líquido que va saliendo, va a altas presiones, tanto que incluso uno a veces lo despicha bastante para ver quién llega más lejos. Son competencias raras que tiene uno. Este se rige por la siguiente ecuación, donde encontramos presiones, puntos, alturas, densidad y la constante gravitatoria. En este caso, las alturas es porque toda esta ecuación depende de la altura en la que se encuentra la partícula, por lo que es importante. Bueno, y pues los valores en los que se pueden encontrar. Por ejemplo, la presión se puede encontrar en newton metro, la densidad en kilogramos por metro cúbico, la velocidad en metros por centímetro, la aceleración metros por centímetro al cuadrado y la altura en metros. Pero todos estos datos pueden modificarse de acuerdo a lo que se necesite. Por ejemplo, yo tengo altura en metros, puedo modificar las pulgadas a centímetros, a lo que pueda siempre y cuando haga la conversión. La ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad lo que nos quiere mostrar es que los fluidos normalmente siempre van a tener una igualdad, como en esa expresión gráfica. De esta parte del cuerpo tenemos una, un área más grande, mientras que de este lado tenemos una más pequeña. Pero esto no quiere decir que la presión de los dos cambie. Lo único que mayormente va a cambiar puede ser la velocidad, pero no el área. Así que las presiones tampoco se van a mantener igual. Por eso dice la ecuación de la continuidad, el cual la cantidad de fluido que entra a un tubo por un conducto va a ser la misma que va a salir por el otro. La viscosidad. Al contrario de lo que pues la mayoría de personas pensábamos en un inicio, la viscosidad no es tocar un líquido y que sea pegajoso. No, eso no es la viscosidad. La viscosidad es una constante que rige cuánta fuerza hay que aplicarle a un líquido para moverlo. Entonces, como muchos sabrán, es mucho más fácil mover el agua, esta cae facilito como si nada, que la miel. O sea, usted voltea un tarro de miel y tiene que esperar unos segundos hasta que caiga. Entonces, esto es porque tiene una viscosidad más alta que la del agua. Y aquí se puede ver que esa se encuentra como una constante, por lo que no tiene unidad de medida. Ahora, el caudal. ¿Qué es lo que se refiere a esto? El caudal es lo que se mayormente tiende a hacer cuando el líquido o el fluido tiene un movimiento pues continuo en su mayoría. En este caso es la cantidad del fluido que puede salir de algún cuerpo o de algún equipo. En este caso, por ejemplo, la tubería, donde sale una gran cantidad de líquido. Ese es el caudal, el movimiento del agua. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El caudal tiene la siguiente fórmula, donde pues el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. O sea, es la relación del movimiento por la unidad del tiempo. Y esto es cómo llegan a medirse. Tiene dos métodos, los cuales son los más normales, o se podrían considerar los más generales. El primero es el volumétrico y el otro es el de la velocidad de superficie. El volumétrico comúnmente se usa para medir lo que son caudales en arroyos muy pequeños o en cuerpos pequeños, los cuales esto se hace con una medición directa del tiempo, el cual se tarda en llenar un recipiente de volumen cerrado. Ya para lo que es la velocidad, la superficie, este es el método el cual depende ya de la medición de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Pues que la corriente y el área de la sección transversal del canal va a hacer referencia a este. Una forma sencilla de calcular la velocidad consiste en medir el tiempo que tarda un objeto flotante y pues en recorrer lo que es el cuerpo en general. Así para tener una distancia conocida y una corriente abajo. El teorema de Reynolds. El teorema de Reynolds o el transporte de Reynolds es un teorema el cual es mayormente fundamental de la mecánica de fluidos y de la dinámica de medios continuos. Entonces, como podemos ver en lo que es este gráfico,
tenemos n, tenemos ds y tenemos u. Y acá tenemos la pequeña descripción, el cual dice, si n es el vector normal en la superficie u, el cual representa la velocidad. Entonces, cuando se hace la multiplicación de lo que es la superficie y el vector normal, nos va a dar lo que es la velocidad normal. Para luego, en el tiempo, la superficie se va a mover pues en lo que es la variación del tiempo, la superficie y el vector normal. Aquí ya nos da lo que es la variación del volumen. O ya para poder hallar esto, vamos a llegar a lo que es la siguiente ecuación. Y ya por último, las aplicaciones en ingeniería civil. Normalmente esto se llega a aplicar en lo que es la acústica, la aerodinámica, la aeroelasticidad, la hidroestática, la aerodinámica, maquinarias hidráulicas, hidráulica, reología, tránsito vehicular, entre otras aplicaciones. Acá tenemos una de las mayores representaciones de algunas que son las más comunes, se podría decir. Ahora vamos con un ejercicio sobre hidroestática. Bendita hidroestática, ¿cómo me... Bueno, ahora, en la figura se presenta un depósito estancado de agua presurizada, cuya presión perpendicular cuya anchura perpendicular al papel es de 1 metro, en el que el manómetro muestra la diferencia entre la presión del agua en la parte superior del dispositivo y la presión en la parte interior del mismo. El primer punto nos pide calcular cuál es la fuerza generada en las paredes del depósito desde la sección A hasta la sección B. El depósito viene siendo este. Nota rápida. Sección A, sección B. No es por este lado, porque podríamos hacerlo por este lado, pero pues no es lo que nos están solicitando, sino trabajar por este lado. Sí, porque luego nos vuelven a regañar. Ahora, para poder calcular, lo primero que hacemos es encontrar la forma que tiene esta fuerza. Sabemos que la fuerza ejercida suele ser igual al área. Y sabemos que la sumatoria de estas alturas es de 1,27. Ya tenemos la altura. La presión que está soportando la densidad del agua, en este caso, que es el líquido que está dentro, es equivalente a la densidad, a la densidad del agua por la gravedad. Esto nos da el peso total del agua. Eso multiplicado, la densidad del agua es 1000, es de 1000 unidades. Y la de la gravedad es 9,8. Al hacer la multiplicación tenemos 9800. Entonces, ahora tenemos el peso total del agua por la altura. Pero nos falta un pequeño detalle. A esto se le multiplica también la presión atmosférica, que es la que lo está ejerciendo hacia abajo. Por lo tanto, lo primero que haríamos sería tomar esa fuerza, dividirla en dos secciones para calcular esa área, que sería la triangular y la cuadrada, y empezar a hacer unas multiplicaciones. Entonces, la fuerza, en este caso, la fuerza vertical, pues la fuerza horizontal, sería equivalente a la base por la altura, 10,33 por 9800 por la altura, que es 1,27, y con eso tenemos esta sección de abajo. Y ahora falta la de triángulo. Resulta que como en la parte superior la fuerza total es 0, y en la parte inferior tenemos la altura de 1,27, entonces en este caso la presión atmosférica actuaría en la parte de abajo como 1,27. Entonces, el área de un triángulo es más 1/2 de la base, 1,27 por 9800, por la altura, que es 1,27, y el total de esta ecuación nos daría la fuerza horizontal, que no me acuerdo cuál es, pero ese es el total de esa ecuación. O sea, toca... Sí, pásame la calculadora, por favor. Y el total sería 136.470,39 unidades. Ahora,
para hallar las fuerzas en la zona vertical, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es estas figuras, ¿no? Entonces, la primera es el semicírculo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nos dice que la fuerza del semicírculo es igual. El área, el cual es pi por r cuadrado sobre 2. A este le vamos a multiplicar el 9800, el cual es de la presión atmosférica. Y esto nos da un total de... bueno, primero que nada, reemplazando el radio es 0.6. Esto nos va a dar un valor... ¿Cómo? 0.3 radio 0.3. ¿Pero qué puta? Sí, radio 0.3, el diámetro es el que es 0.6. Entonces ya reemplazando el radio siendo 0.3, ya que pues es la mitad nomás de esta distancia, nos va a dar un total de 0.14, ¿cuánto era? Metros por segundo. No coloco unidades. Puede ser ese montito 14 ni Bueno, 0.14. Ya tenemos el primer valor. Ok. Bueno, teniendo esto, nosotros tenemos este pedazo, el cual no va a tener un valor, debido a que pues no va a ser la gran cosa. Mientras que de este sí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el triángulo? Va a ser la fuerza del triángulo igual. Primero, un medio de lo que es el área del mismo, de 0.3 por 0.52, y esto multiplicado por los 9800, que es de la presión. Y esto nos va a dar un total de 764.4. Entonces, evidentemente el tramo vertical de 15 centímetros no sufre pues las fuerzas verticales, es lo que yo mencioné, de este pequeño tramo, el cual pues no tiene una fuerza vertical. Ahora el punto B. El punto B es técnicamente completamente igual al punto A, pero la única diferencia es que, como podemos leer, la presión ya no va a ser de 1 atmósfera, sino de 1.5 atmósferas, lo que significa que tendríamos que modificar la 1 atmósfera a 1.5 atmósferas. Y como estamos trabajando es en ACM, entonces una atmósfera equivale a 10,33 ACM y 1.5 atmósferas equivale a 1,55 ACM. Con lo mismo y tanto, solo sería modificar ese pequeño dato en todo. Y cuando digo en todo me refiero a solo la sección esta de acá, que es la única donde trabajamos con el 10.33. Entonces modificamos ese 10.33 por 15,5 y ya, es la única modificación que toca realizar al ejercicio y de resto es todo igual. Solución, carita feliz, muy fácil.